Bueno, en esta segunda parte de la bolilla 6 nos vamos a dedicar a la transformación de fuentes y a los teoremas de Thevenin y Norton. En el caso de transformación de fuentes tampoco hay nada nuevo. Una fuente de tensión, ahora que será alterna, en serie con una impedancia, yo la voy a poder transformar en una fuente de corriente alterna en paralelo con esa misma impedancia. Por supuesto que si la polaridad de la fuente de tensión está invertida, la dirección de referencia de esta fuente también debe invertirse. Y para hacer la transformación voy a utilizar la ley de Ohm generalizada, ¿bien? En donde la corriente de la fuente será la fuente de tensión dividida en la impedancia ZS. Esto lo que nos permite decir es que en los terminales A y B ambos circuitos son equivalentes. Este ejemplo tampoco está desarrollado en el PDF, pero no es muy difícil de seguir. Fíjense que la idea es encontrar la tensión Bx. El circuito ya está transformado en el dominio de la frecuencia, o sea, fíjense que tengo la impedancia de cada elemento y esta fuente de tensión. Como está en serie con esta impedancia, que es solamente una resistencia, puedo encontrar una nueva representación de una fuente de corriente con este valor, menos J4, con la impedancia, en este caso es la resistencia de 5, en paralelo. Puedo agrupar estas ramas en paralelo, encontrar una nueva impedancia, Z1, ¿bien? De estas dos ramas en paralelo, por lo cual tengo una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Nuevamente la puedo representar como una fuente de tensión en serie con esta impedancia que me queda, que es esta impedancia Z1, y bueno, luego me queda esta otra rama en donde tengo estas tres impedancias. Y finalmente, bueno, en este caso lo que he usado yo es directamente un divisor de tensión para encontrar la tensión Bx. No es muy difícil, también desarrollenlo y cualquier cosa lo pueden resolver en el pizarrón con los profes. Respecto a los teoremas de Thevenin y Norton, tampoco hay nada nuevo. Un circuito que es lineal, visto de los bornes A y B, puede ser representado por su equivalente Thevenin, que en este caso va a ser una fuente de tensión en alterna, la tensión de Thevenin, en serie con la impedancia de Thevenin. Representado con esta cajita. Bien, puede ser una combinación, puede tener su parte real y su parte imaginaria, esta impedancia de Thevenin. Lo importante va a ser entonces poder determinar cuál es la tensión de Thevenin y cuál es la impedancia de Thevenin. Fíjense que, así como habíamos dicho continua, la tensión de Thevenin no es otra cosa que la tensión medida en los bornes A y B a circuito abierto. ¿Bien? O sea que si yo tengo una carga conectada a los bornes A y B, tengo que quitar la carga y medir o calcular la tensión vista o obtenida en esos bornes. Finalmente, también uno puede cortocircuitar los bornes A y B y encontrar la corriente de cortocircuito, que ahora será un fasor corriente, esto será un fasor tensión, y podemos calcular la impedancia Z de Thevenin utilizando la ley de Ohm. Z de Thevenin no es otra cosa que la tensión de Thevenin, el fasor de la tensión de Thevenin dividido el fasor de la corriente de cortocircuito. Por supuesto que también sigue valiendo el método de fuente de prueba que vimos cuando vimos los teoremas en continua, y además, en el caso de que no haya fuentes dependientes en el circuito, uno podría utilizar el método de pasivar todas las fuentes independientes, fuente de tensión con un cortocircuito, fuentes de corriente con circuito abierto, y determinar la impedancia equivalente vista de los bornes A y B. O sea, los métodos para encontrar la impedancia de Thevenin siguen siendo los mismos. Ahora la complejidad es que van a trabajar con números complejos. Y respecto al teorema de Norton, por supuesto que aplicando la transformación de fuente, podemos ver que el circuito lineal, visto de los bornes A y B, lo puedo representar por una fuente de corriente de Norton o también corriente de cortocircuito, en paralelo con la impedancia de Norton, que no es otra cosa que la impedancia de Thevenin. Aquí hay un ejemplo no muy difícil para determinar el equivalente de Norton. No es muy complicado, fíjense que en este caso hay solo fuentes independientes, o sea que pueden obtener la impedancia de Thevenin pasivando las fuentes.
Fíjense que los bornes A y B son estos que están aquí, por lo cual esta carga se debe quitar y el circuito a analizar es este que está aquí. Pueden practicar de hacerlo, y cualquier duda nos comentan. En el PDF de ejemplos hay un circuito un poco más complejo para analizar, con fuentes dependientes, ¿bien? Donde tienen que pensar un poco más y las cuentas pueden ser un poco más largas. De todas maneras, en el ejemplo van a ver que está bien desarrollado paso a paso. O sea que yo diría que hagan este primero para ver si sale, si se entiende el método, y luego pasen al ejemplo que está desarrollado en el PDF. Aquí está hecho los pasos para encontrar la impedancia de Thevenin o la impedancia de Norton y la corriente de Norton, que es la corriente cortocircuitando los bornes A y B de este ejemplo anterior. Ven, ahí tienen los resultados a los que deberían llegar. Y en el ejemplo del PDF está desarrollado este otro circuito. Como verán, ya es un poco más complejo, tiene más ramas y además tiene presente también las fuentes dependientes. Bien, por lo cual, para calcular la impedancia de Thevenin, van a tener que caer en el método de encontrar la tensión de Thevenin, encontrar la corriente de cortocircuito o utilizar el método de fuente de prueba. Bien, hasta aquí llegamos. No hay nada mucho nuevo, los métodos siguen siendo los mismos, pero recomiendo la práctica porque lleva tiempo y uno comete más errores al trabajar, ¿no? Numéricamente con los números complejos. Ya luego en la próxima bolilla sí veremos toda la parte de potencia en alterna.